Esta semana salió un dato que acaparó toda la atención, el dato de inflación. La inflación dio 6,7%, 55,1% en el último año, en los últimos 12 meses, y eso realmente es algo que enciende todas las alarmas, y con razón, obviamente. Los alimentos volvieron a subir más que el promedio, es una situación que cruza también la interna oficial. Lo testimoniaba lo que le dijo Martín Guzmán, el ministro de Economía, al Gato Silvestre este lunes aquí. Después los cruces que aparecieron con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Pero para mí, si me preguntás, el dato de la semana no fue ese. El dato de la semana fue este. El INDEC dio a conocer el reparto entre trabajadores y empresarios, entre el trabajo y el capital. ¿Se acuerdan del famoso 50-50? Ese que en su momento celebró Cristina haber recuperado, que en su momento había logrado el peronismo. Bueno, el 50-50 es básicamente la mitad del ingreso para los trabajadores, la mitad para los dueños del capital. Eso es un anhelo que el peronismo hizo realidad. Alguno podrá decir, tampoco es justo porque los trabajadores somos mayoría, abrumadora mayoría, pero pongamos que es algo deseable. Bueno, en eso estaba la Argentina hacia 2015, cuando asume Mauricio Macri. ¿Qué es lo que hizo Mauricio Macri con el ingreso de los asalariados? Lo hizo bajar, lo sabemos, no hace falta, no le estoy contando nada nuevo, lo hizo bajar fuerte, hasta ese 46,1% de 2019. En simultáneo, el ingreso de los patrones como proporción del PBI, como proporción del ingreso nacional, aumentó. ¿Qué pasó después? Bueno, con la pandemia, eso aumentó más todavía, esa porción que se apropian los dueños del capital, pero claro, también aumentó la porción de los asalariados públicos y privados porque se contrajo brutalmente, no porque haya aumentado en cantidad, sino porque se contrajo brutalmente el producto. Cayó un 10% de la economía. Cuando se recuperó la economía el año siguiente, si se hubiera recuperado todo parejo, esta proporción se habría mantenido. Pero esto es lo que reveló el INDEC, que entre 2020 y 2021 cayó brutalmente la proporción del ingreso apropiada por los trabajadores y aumentó brutalmente también la proporción del ingreso apropiada por el capital. Esta diferencia de 54 a 43 nunca se había ensanchado tanto en un año desde que hay registros. Hay sí algunos años donde los trabajadores tuvimos menor proporción del ingreso que en este 2021. En la década del 90, por ejemplo, estuvo casi todo el tiempo abajo del 40 esa proporción. Ahora, fíjate vos cómo cae de abruptamente y cómo aumenta el otro de abruptamente. Este gráfico ya se los mostré esta semana, se los mostré en Brotes Verdes el martes, pero hay otro que viene como consecuencia de este, que también me parece que es elocuente y que también dio a conocer el INDEC esta misma semana. Es el consumo privado como porcentaje del producto. Claro, ¿qué hace el trabajador con lo que gana? Se lo gasta, consume habitualmente, ¿no? Bueno, en cambio, el dueño del capital, cuando percibe un ingreso extraordinario, muchas veces lo reinvierte, otras veces lo atesora, en algunos casos fuera del país, pero solo una pequeña proporción la consume porque no puede consumir tanto como le da su ingreso, que es mucho mayor. Bueno, lo que ocurrió justamente en la dinámica de la pandemia es que durante el bajón del 2020, el consumo cayó más que la economía. Y durante el subidón del 2021, el consumo se recuperó menos de lo que se recuperó la economía. Como consecuencia de eso, desde aquel pico de 2017, que el consumo representaba casi un 70% del PBI, se desplomó brutalmente a cerca del 60%. Y acá sí que hay muy pocos antecedentes de que el consumo haya representado menos del 60% de la economía. Esto da una idea de hasta qué punto estamos ajustados hoy. Cuando vos sentís que no llegás a fin de mes, cuando vos sentís que es carísima esa zapatilla, que es carísimo ese salir a comer afuera, lo que se está viendo es esto, que la economía está siendo más impulsada por otros factores que por el consumo. Consumo que, fíjate, durante el kirchnerismo estuvo en el 65, 66, 67% siempre. Y que ahora baja a niveles
de la crisis de 2002. De la crisis de 2002. Acompáñame a ver si lo ves completo. De ese 61,8 para encontrar un antecedente parecido hay que ir hasta aquel 61,9 que es el de 2002. Fíjate que en la convertibilidad, a pesar de que los trabajadores apropiaban menos proporción del producto, el consumo era la principal locomotora. Obviamente lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, pero que sea la principal locomotora no quiere decir que represente 2/3 de la economía como representó durante todos esos años. Fíjate, algo como colorario, porque parece estar cada vez más lejos el 50-50. Si se cumple el acuerdo con el Fondo Monetario, la idea del Fondo Monetario es mantener las cosas así. Porque lo que dice, después de este año, es que en 2023, en 2024, en 2025, en 2026, 2027, el consumo todos los años va a crecer menos que la economía. El FMI puede haber perdonado un montón de cosas, pero siempre, siempre su finalidad es que acá consumamos menos para poder pagarles la deuda a ellos. Se ve a veces, se ve con nitidez cuando te lo muestran en gráficos así, que representan exactamente lo que está pasando y que, bueno, en este caso el INDEC dio a conocer esta semana. Con este comentario